Comenzamos hoy nuestra séptima charla en este curso sobre la vocación del cardenal Newman como historiador y tocamos hoy un tema muy importante que es el de la reforma del Papa San Gregorio VII, la famosa reforma gregoriana, que ocupa un lugar muy importante en la historia de la Iglesia. Esta charla, digamos, tiene como base un escrito de Newman que se encuentra en los ensayos críticos e históricos de Newman, que él escribió en el año 1841, y en él comenta el libro de un historiador inglés. Ya hemos hablado nosotros hasta qué punto se había difundido el estudio de la historia entre los ingleses, un historiador de apellido Bowden, que había escrito una biografía sobre el Papa San Gregorio VII. Pero Newman aprovecha este momento en que hace esta reseña, podríamos decir, de este libro de Bowden para hacer importantísimas apreciaciones que seguramente no estaban en el libro de este historiador. Y podemos decir que en este escrito él nos presenta su visión de los acontecimientos de la Reforma Gregoriana. Comienza este escrito con una consideración que él hace sobre la importancia del estudio de la historia de la Iglesia. Algo hemos dicho nosotros en la primera charla de este curso y algunas cosas rápidamente las recuerdo ahora. Él dice: la mayor carencia en la literatura religiosa actual es la de la historia eclesiástica. Él obviamente está hablando de la Inglaterra de su tiempo, año 1841, pero como con todas las afirmaciones de Newman, nosotros podemos también recibirlas y también podemos hacer nuestra reflexión sobre si no será una carencia nuestra también el de la omisión de la historia, el estudio de la historia eclesiástica. Realmente, si hiciéramos una pequeña encuesta entre nosotros los católicos sobre historia de la Iglesia, nos quedaríamos muy sorprendidos al ver la ignorancia que hay sobre este tema. Y además, la dependencia que tenemos de fuentes anticatólicas con respecto al estudio de la historia. Porque lo poco que en general se conoce de la historia de la Iglesia está influido por estas fuentes que no son católicas. Newman dice que la providencia de Dios está consignada en su historia y no se encuentra en ninguna fórmula. O sea, eso debe ser estudiado en la historia, en los hechos, donde vemos la mano de Dios a lo largo de todos estos siglos, mano que ha ido guiando a la Iglesia, que ha ido bendiciendo a la Iglesia, que ha ido llenándola de sus dones, de sus gracias a lo largo de los siglos, y eso no está consignado en una fórmula.
Newman, al hablar de fórmulas, se está refiriendo a lo que es el credo, a lo que es la doctrina, y por eso él dice, junto al estudio doctrinal, tiene que estar este estudio de la historia eclesiástica. Y hace él ahí esa constatación, que nosotros ya lo hemos hecho, que el protestantismo suele menospreciar el conocimiento histórico, porque la historia, si recuerdan, ya lo hemos dicho, no avala el movimiento protestante. La revolución protestante no está avalada por la historia. Es falso de que Lutero quiso ser un reformador al ver la decadencia o la corrupción de la iglesia, ese panorama que nos han presentado. No es cierto. Newman justamente tuvo que sacarse de encima ese prejuicio y se lo sacó estudiando la historia de la iglesia. Por eso él dice que si nosotros tenemos un prejuicio doctrinal, eso va a influir en la manera en que nosotros veamos la historia. Si yo tengo como prejuicio que Roma es la ciudad del anticristo y el Papa es el anticristo, obviamente que la historia de la Iglesia romana la voy a leer desde esa óptica y eso me va a hacer transformar, por decir así, los hechos y entenderlos exactamente al revés. Por eso él dice, el presente es un texto y el pasado es su interpretación. Una frase que también ya la hemos repetido. Es decir, si nosotros nos ponemos hoy frente al presente, lo vamos a interpretar correctamente si tenemos un buen conocimiento de la historia. Esto en todos los órdenes, pero sobre todo en el caso de la historia eclesiástica. Vamos a interpretar lo que hoy sucede en la medida en que nosotros conozcamos la historia eclesiástica. Y él dice que hoy, por ignorancia de la historia, se determina cada acción por la conveniencia, que es lo que hace toda ideología. La ideología protestante, la ideología liberal, la ideología marxista, etcétera, etcétera. Pero distinto es cuando nosotros estudiamos la historia eclesiástica. Por eso concluye esta introducción diciendo, para saber qué es la Iglesia, debemos recurrir a la historia. Bien, yo lo dejo acá, pero esta introducción al estudio de la Reforma Gregoriana se ha hecho célebre, porque es una reflexión sobre la importancia del estudio de la historia, y si nosotros lo leemos desde el hoy, digamos, sabiendo que Newman después se hizo católico, entendemos hasta qué punto el estudio de la historia lo hizo a él católico. Por eso la historia puede ser un camino hacia la fe. La historia es como un preámbula fidei, la historia eclesiástica. Y no lo que muchos piensan de que le juega en contra a la Iglesia el estudio de su historia, como diciendo que su historia la condena, y no es verdad. La historia de la Iglesia católica la confirma. Y por eso Newman después dio el paso al catolicismo. Y esta historia de Gregorio VII es particularmente importante. Y ya entramos en tema. Para estudiar justamente esta reforma hay que comprender algo, lo que fue la crisis de los siglos previos. Es decir, la Iglesia necesitaba, sin duda alguna,
una reforma. Y esos siglos previos a la reforma gregoriana son los que se conocen como los siglos oscuros de la historia de la Iglesia. O simplemente se les llama los siglos oscuros. Es notable, esto no lo dice Newman, pero lo digo yo, se los decía a mis alumnos cuando enseñaba historia de la Iglesia, que los enemigos de la Iglesia no se centran en estos siglos. Que uno podría hacer, bueno, si quiero hablar mal de la Iglesia, me pongo a estudiar a ver cuál fue su peor periodo y la ataco desde ese peor periodo que pone de manifiesto toda una serie de vicios, de pecados, de corrupciones que son una vergüenza para la Iglesia. Y no es así. No es así. Los enemigos de la Iglesia la atacan con sus hechos más gloriosos. Y este periodo particularmente se lo desconoce. Pero fue tremendo, tremendo. Como dice Newman, la gran reforma que la providencia divina realizó a través de lo que él le llama la monarquía papal, ahora lo voy a explicar, estuvo precedida por los siglos oscuros. El siglo IX, el siglo X y el siglo XI. Fue tan tremendo ese periodo que parecía que Cristo estaba como dormido en el vaso de la Iglesia. Como si Cristo estuviera ausente. Si ustedes buscan en la historia de la Iglesia esos siglos, se van a asustar por las cosas que pasaron. Porque además no fue solo corrupción en los miembros, los fieles de la Iglesia, sino que fue también una corrupción muy grande de la jerarquía eclesiástica y eso afectó incluso al papado. Son los peores papas de la historia. No volvemos a encontrar un periodo como este, en el que la sede de Pedro fue verdaderamente deshonrada por aquellos que la ocuparon. Y dice Newman, la Iglesia estaba tan indefensa frente a esta crisis, se encontraba tan sin recursos para reaccionar frente a esta crisis, que pensaba que solamente un poder externo podía salvarla. Fíjense cómo Newman prepara acá la situación, porque la reforma gregoriana tuvo como trasfondo, ahora lo vamos a ver, su gran enfrentamiento con el emperador que en ese momento se llamaba Enrique IV. Es uno de los enfrentamientos más grandes de la Iglesia con la autoridad política. Pero, dice Newman, era tal la corrupción que muchos pensaban que no podía surgir el remedio de la misma institución eclesiástica, por encontrarse ella sumida en la corrupción. Si quieren ustedes pueden ir haciendo el paralelismo con el presente, si bien estamos muy lejos de esta crisis, pero nadie duda que estamos en un momento de grave crisis en la historia de la Iglesia. Estamos en un momento verdaderamente grave. Y se escucha decir, como lo dice Newman acá, que no hay solución para esta crisis. Y generalmente se señala a la jerarquía eclesiástica, ¿no? Y se dicen frases que ustedes deben haber escuchado. No, mirá, pero si hasta el párroco
es así, o dice tal cosa, o hace tal otra. No, mirá, pero si hasta el obispo hace así, indica así, piensa así, manda así. Y ni que hablar cuando llegamos al Papa. No, mirá, si ya hasta el Papa hace esto y otro. Nosotros pensamos que la institución está muerta. Y Newman dice, eso es lo que se pensó en aquel momento. En aquel momento, muchos pensaron que era imposible que de ella misma surja una reforma. Y por eso muchos comenzaron a pensar que la solución vendría de afuera. Y que alguien o algunos podrían ayudar a la Iglesia a salir de su crisis. Y dice Newman, así lo pensó el emperador de aquel momento, que fue el padre de Enrique IV, que se llamaba Enrique III, y él comenzó a influir en los nombramientos episcopales y sobre todo papales. Acá comienza la problemática de las investiduras. Problemática de las investiduras. Es decir, ¿quién da la investidura eclesiástica? ¿Quién nombra? ¿Quién elige? ¿Quién designa? Y muchos decían, bueno, si Roma está sumida en la corrupción más profunda, qué bueno que vengan otros a ayudarla a la Iglesia para que se hagan nombramientos dignos y alguien que es ajeno a la Iglesia vea con más claridad y justamente nombre a los candidatos correctos y convenientes. Bien, acá me parece importante hacer una referencia, que la quería hacer al principio, pero se me pasó, a este tema de los siglos en los que estamos inmersos, porque nosotros hemos hablado de la etapa benedictina, hemos hablado de las escuelas benedictinas y ahí hemos tocado el tema del renacimiento carolingio, que fue la gran reforma educativa que el emperador Carlomagno justamente trajo a la Iglesia y a la sociedad. El emperador Carlomagno es elegido en la Navidad del 800. Por lo tanto, podemos decir nosotros que el renacimiento carolingio, que es el que hemos visto en la reunión pasada, termina, por decir así, a mediados del siglo IX. Y estas crisis que afectaron a la Iglesia comienzan en la segunda mitad del siglo IX. Se agudizan en el siglo X, que es conocido prácticamente como el siglo oscuro, y se solucionan con la reforma gregoriana del siglo XI. Y ahí comienza lo que se llama la Alta Edad Media, que es el periodo que justamente va a usufructuar todas las reformas que trajo el Papa Gregorio VII. O sea que por eso yo he puesto esta sucesión de tiempo para que nosotros veamos ahí lo que ha sido la naciente Edad Media con los monjes, etcétera, etcétera, termina con esta crisis profundísima y luego de la Reforma Gregoriana comienza esta época gloriosa para la Iglesia, que es la Alta Edad Media. Y justamente el interés de Newman es cómo se llegó a esa época gloriosa.
Ese es el gran punto. Y por eso él va haciendo todas estas reflexiones, comentando el libro de este señor, pero exponiendo también sus ideas. Por eso dice, se pensó que el emperador Enrique III podría ser el salvador de la iglesia, porque si hasta Roma estaba hundida, bien, ¿quién podría salvarla? Y ese fue el error. Y piensen nosotros que sería también nuestro error pensar quién va a reformar la iglesia. Por eso, como él dijo, las providencias de Dios se demuestran en su historia. Allí el emperador hace elegir a León IX, que es santo, y que si bien es elegido con esta influencia y por indicación del emperador, que quizás no correspondía, pero junto a él había un gran personaje que va a ser justamente el protagonista de esta historia, que es el Papa San Gregorio VII, que se llamaba Hildebrando, el famoso monje Hildebrando, que estaba junto a él. Es de hecho santo San León IX y es el santo que interviene sobre todo en un momento muy trágico que fue la separación entre ortodoxos y católicos. Pero esa es otra historia que no la vamos a tratar nosotros aquí. Por eso dice Newman, aunque Enrique hizo una elección acertada, pero la reforma que el emperador quería hacer implicaba y perpetuaba los males que pretendía eliminar. Porque si él quería eliminar estos males, digamos, de las investiduras en personas que eran absolutamente indignas, lamentablemente él continuó con eso y prácticamente lo incentivó porque él ponía a las personas que él pensaba que serían los personajes correctos. Y sin embargo no lo fueron. Por eso dice, esa reforma implicaba y perpetuaba los males que pretendía eliminar. Y como dice Newman, los cristianos en la crisis son tentados de adoptar cualquier método. Podríamos hacer acá una actualización infinita. Sin embargo, dice Newman, del caos surgió el gobierno más amplio y soberano de la Iglesia. Según la terminología de Newman y la concepción de Newman, lo que se llama la monarquía papal surge en este momento. Es decir, el Papa se constituye con toda su autoridad como la cabeza absoluta de la Iglesia y también como un eje alrededor del cual va a girar toda la historia europea. Él dice, ¿cómo es posible que de semejante caos, de dentro de la misma Iglesia, surja esta reforma que dio como resultado esta gran solución? Por eso siempre se dice, ¿no?, que la Alta Edad Media comienza con la Reforma Gregoriana, llega a su culmen con el gran pontífice Inocencio III y decae con la crisis, justamente con otro emperador, otro rey, del Papa Bonifacio VIII, que son como los tres grandes papas que marcan, por decir así, toda la Edad Media. Pero el auge
de la dignidad papal comienza justamente con este personaje, Hildebrando, que es el que se va a oponer a la intervención política, digamos, en la elección de los obispos, abades e incluso el mismo Papa. Dice él, en los peores momentos siempre queda un resto de santos que está en la iglesia, que quizás no se los conoce, que quizás están en la oscuridad, pero están ahí. Si ustedes se ponen a pensar, Newman, él tenía en su cabeza, y por eso cómo está reaccionando con este escrito, él tenía en su cabeza el problema de Inglaterra. Porque eso que pretendió hacer Enrique III es lo que hizo Enrique VIII. Reaccionó contra la iglesia y pensó que él iba a ser el reformador de la iglesia. Y directamente él se puso como cabeza de la iglesia, cosa que no hizo el emperador Enrique III. Pero es lo que Newman tenía en la cabeza. Entonces él dice, no, la solución a la crisis de la iglesia viene de la misma iglesia. No tiene que entrar otro a reformarla. Y tampoco hay que irse de la iglesia para reformarla. Fíjense ustedes qué importante y qué profundo lo que Newman está diciendo y lo que le está mostrando la historia a él. En los peores momentos siempre queda un resto de santos. Por eso, la idea del período de Hildebrando fue la fe en el poder ecuménico del Papa. Es decir, que él tenía un poder sobre toda la iglesia e incluso sobre la humanidad. Incluso sobre la humanidad. Y el Papa fue consciente de ese poder. Bien, ya antes de llegar al pontificado, Gregorio VII, la Iglesia comenzó a purificarse con su independencia y con su soberanía. Y la bandera, por decir así, o el eslogan con el que se planteó esta reforma, que además venía de una famosa abadía en Francia, la abadía de Cluny, que quizás algunos de ustedes han sentido hablar, la bandera era Libertas Ecclesiae, es decir, la libertad de la iglesia, que se reconozca la libertad con la que ella tiene que gobernarse. Es ella la que tiene que nombrar a los obispos, es ella la que tiene que nombrar a los abades, es ella misma la que tiene que nombrar al Papa. Y las injerencias externas y políticas tienen que quedar afuera y tienen que darle a la Iglesia libertad, que esa fue la bandera. Bien, en el año 1059, bajo el Papa Nicolás II, se decretó que los cardenales eligieran al Papa, cosa que no era costumbre hasta ese momento. De ahí se elige a un Papa y el Papa siguiente es este famoso Hildebrando, que ya era reconocido por todos como el gran protagonista de esta reforma que se venía realizando. Y se propuso dos cosas: la purificación del clero y la degradación del poder imperial, contra los dos grandes pecados de ese momento, que fueron la simonía y el nicolaísmo. La simonía se le llama así por
ese hecho que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que había un mago que se llamaba Simón y pensó que los poderes espirituales podían ser comprados por dinero. Entonces, a ese pecado de querer comprar con dinero los poderes espirituales se le llama simonía. Y eso es lo que practicaba el poder imperial. Es decir, repartía los cargos eclesiásticos con dinero. Se compraban los cargos eclesiásticos. Y el que aportaba dinero recibía el cargo. Y bueno, ahí entraba toda la corrupción política. Y el otro pecado, que es el pecado del nicolaísmo, se le llama así también por un personaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el concubinato de los clérigos. La corrupción había llegado a tal manera que era muy común y muy difundido el concubinato de los clérigos. Y son estos los dos grandes pecados del siglo oscuro: la simonía y el nicolaísmo. Si les interesa, ustedes lo pueden encontrar fácilmente en cualquier bibliografía, lo que eran los papas de aquel tiempo. Los papas del Renacimiento que son tan criticados son santos al lado de los que fueron los papas de aquel tiempo, porque el poder pontificio había quedado en mano de las familias patricias romanas más importantes y entre ellos se disputaban el poder, con vasallaje, por supuesto, al emperador. Y hubo ahí una famosa familia cuya madre e hijas tuvieron ahí a su cargo digitar quiénes iban a ser los papas, poniendo a sus hijos. Fue una cosa verdaderamente tremenda, tremenda y terrible. Bien, Hildebrando tenía en su mente que a eso había que ponerle fin. Lo mismo que a la simonía. Con respecto al nicolaísmo, Hildebrando es el que vuelve a poner la ley del celibato eclesiástico, a pesar de las duras oposiciones, que son increíbles. Se impuso incluso que los laicos rechazaran los sacramentos del clero rebelde. Newman de esta manera rescata lo que ha rescatado en muchos escritos suyos de la importancia del papel de los fieles, la importancia del papel de los laicos, que si bien no tienen el gobierno de la Iglesia, pero sí tienen la capacidad de oponerse a un gobierno indigno. Y por eso él siempre recuerda la historia de los arrianos, porque los fieles católicos no asistían a los cultos arrianos. Y aquí pasó lo mismo. Y el Papa Hildebrando, Gregorio VII, tenía esa confianza en los fieles eclesiásticos, en los fieles de la Iglesia. Y, digamos, llevó adelante su misión confiando en que los fieles lo iban a secundar. Y lo secundaron. Lo secundaron, oponiéndose y rechazando los sacramentos del clero rebelde. Y él dice, en general, los dos pecados iban juntos. Juntos iba simonía y nicolaísmo. Porque el que llegó al poder eclesiástico por simonía, se imaginen que era una persona que no estaba consagrada a Dios. Y por lo tanto no practicaba el celibato sacerdotal. Y por tanto tenía sus concubinas o su concubina, aunque fuera una. Era incorrecto. Pero, como lo recuerda acá el escrito, la gran batalla fue la batalla contra el emperador. La resumo porque es una historia muy larga
y es una historia que verdaderamente tiene una importancia central, tanto para la historia eclesiástica como para la historia universal. El gran enfrentamiento de Hildebrando fue con el emperador Enrique IV, que, como lo había hecho su padre, quizás con buena intención, practicó la simonía sin ningún problema. El Papa Gregorio VII sabía perfectamente que tenía que oponerse a esa práctica. Y si bien ya habían conseguido purificar la elección pontificia, había que purificar las elecciones episcopales y las elecciones de las abadías. Bien, Felipe IV no hace caso a las indicaciones del Papa y ahí es cuando él reúne a todos los obispos que eran aliados suyos en Alemania, en Francia, también en otros lugares, y depone al Papa. Lo depone, lo excomulga, lo acusa de hereje, de inmoral, etcétera, etcétera. Y entonces el Papa lo depone a él como emperador. En un gesto valiente y que fue muy efectivo, muy efectivo. Newman reflexiona sobre eso, ¿no? Por eso dice, cuando la Iglesia es consciente de los poderes que tiene y actúa en consecuencia, todos los demás tiemblan. Bien, esa deposición del emperador y absolvió a todos los súbditos de la fidelidad al emperador, que eso se conservaba como con un juramento, porque estamos todavía en la época del feudalismo. Y Newman sostiene que es un poco el sistema feudal el que provocó todos estos males dentro de la iglesia, porque claro, los obispos eran como señores feudales, tenían territorios, tenían poderío, entonces un obispado era algo deseable. Y una abadía, bueno, posiblemente hayan conocido ustedes algunas o hayan visto sus fotos, esas grandes abadías que habían sido construidas por esos benedictinos de los cuales ya hemos hablado y que eran centros espléndidos, pero bien, tuvieron esta contracara, digamos las dos caras de la moneda. Todas las abadías se habían convertido en lugares verdaderamente deseables. Ser abad de esas grandes abadías era ser un señor de un estado, verdadero estado. Entonces, por eso se apetecían esos cargos y eran dados a personajes indignos. Bien, todo ese sistema feudal tenía también toda esa dinámica de juramentos, de fidelidad. Entonces, cuando el Papa absuelve a los fieles de la fidelidad al emperador por estar excomulgado en ese momento y depuesto como emperador, fue verdaderamente la ruina de Enrique IV. Entonces ahí él emprende esa famosa peregrinación hacia el lugar donde se encontraba el Papa. Él lo hacía para reconciliarse con el Papa. Gregorio no lo sabía. Entonces se refugia en un famoso castillo en la Toscana italiana de una famosísima matrona, famosa Matilde de Canosa, esas mujeres que han quedado en la historia por su fidelidad al papado. Hay un recuerdo de ella en la Basílica de San Pedro. En la Basílica de San Pedro hay 3 monumentos
a 3 mujeres. Uno es este, además hecho por Bernini, nada más y nada menos. ¿Y dónde está? Está la imagen de ella, y abajo está retratado este momento que ahora rápidamente cuento. Entonces el emperador cruza los Alpes, pleno invierno, porque era para la época de Navidad, y va a pedir el perdón al Papa. Es la famosa humillación de Canosa. Y el Papa lo hizo esperar 3 días a la intemperie, bajo la nieve, hasta que finalmente lo recibe y le concede su absolución, la famosa humillación de Canosa. Muchos se preguntaron y se preguntan si fue correcta esa absolución, si fue correcto ese perdón a un personaje que se sabía que de fidelidad no tenía absolutamente nada. Bien, esto no lo dice Newman, pero lo dice un poco la historia. Políticamente fue incorrecta la absolución, pero cristianamente, sacerdotalmente, el Papa tenía que absolverlo. Lamentablemente, después de la absolución, recuperando sus poderes imperiales, él se vuelve a levantar contra Gregorio, se ocupan los estados de la Iglesia y el Papa Gregorio tiene que salir huyendo de Roma, y él muere en el exilio repitiendo esa famosa frase, he amado la justicia y he odiado la iniquidad, y por eso muero en el exilio. Sin embargo, esta derrota de Gregorio VII fue una derrota aparente, porque finalmente queda constituido el poder de la Iglesia, y con el hijo del emperador, Enrique IV, se realiza la reconciliación y se hace un famoso concordato en la ciudad de Worms en Alemania, que después es ratificado por el primer concilio ecuménico de Letrán. Bien, esta es la presentación de la historia, de esta gran historia. Pero a Newman la historia le ha sugerido muchas cosas. Muchas cosas. La independencia de la Iglesia con respecto al poder político. Los recursos espirituales que la Iglesia tiene en sí misma para ser ella la responsable y la protagonista de toda reforma, que la tiene que realizar ella misma y no recibirla de un poder externo. Y la santidad, que aún en los momentos más graves de corrupción está ahí presente y no se pierde, porque en realidad los corruptos son los que se han salido de la comunión de la Iglesia. Por más que tengan los cargos más importantes y la jerarquía más importante dentro de la Iglesia, están fuera de la Iglesia. En cambio, los santos no. Y son los que finalmente llevan adelante esta reforma. Por eso dice Newman, esto dio inicio a la importantísima institución de la monarquía papal, que dura hasta el día de hoy. Y que comenzó con este santo y valiente personaje, porque verdaderamente que lo fue, como se dice hoy, que no le tembló la mano, ni para lograr la independencia de la Iglesia con respecto al poder político, ni le tembló la mano para reformar al clero
de toda la iglesia que se encontraba en esas condiciones. Newman lo aplica obviamente a su iglesia anglicana, totalmente dependiente del poder político, ya ustedes lo saben. Y él pensó que presentando todas estas verdades históricas podían llegar a constituir una verdadera iglesia inglesa. Después se dio cuenta que era imposible. Y por eso se hizo católico. De hecho, el mensaje que él está recibiendo aquí es un mensaje católico. Y él ve en esta monarquía papal que comienza con Gregorio VII el ideal para buscar, no el anticristo. Ahí está esa luz que Newman recibió, esa gracia que él recibió para darse cuenta de las cosas. Porque todo protestante abomina al Papa Gregorio VII. Newman no. Newman no. Y lo que pasó en aquel tiempo para él era luz para su tiempo. Y tiene que ser luz también para nuestro tiempo. Porque también estamos en un periodo difícil. Bueno, dejamos acá. Importantísimo tema y hermosísimo el texto y todo lo que Newman dice.